La bolsa de valores de Wall Street cerró con fuertes pérdidas de entre el 4 y 6%, sacudida por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el temor a una guerra comercial y una recesión. China anunció este viernes que impondrá aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos a partir del 10 de abril, cumpliendo así su promesa de contraatacar las medidas de Donald Trump. La Unión Europea anunció una inversión de 12.000 millones de euros en Asia Central para hacer frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos, lo que permitirá abrir nuevas rutas comerciales. Israel lanzó una nueva ofensiva terrestre en Gaza, menos de 48 horas después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometiera intensificar la presión militar sobre Hamás para que libere a los rehenes. Las bolsas de valores se desplomaron nuevamente este viernes 4 de abril tras la nueva escalada en la guerra comercial mundial, tras el anuncio de aranceles recíprocos de Donald Trump y las represalias de China. Wall Street fue sacudida y registró las peores pérdidas desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. Este viernes Wall Street también abrió a la baja con una caída del 2,34% de Dow Jones, un retroceso de 3,14% de Nasdaq y el S&P 500 registró pérdida de 3,39%. Hacia las 5:35 de la mañana, la situación era la misma en Europa. La bolsa de Londres cayó un 3,48%, la de Frankfurt un 4,46%, la de París un 3,83%, la de Milán un 7,18% y la de Madrid un 5,66%. La bolsa de Nueva York abrió nuevamente una fuerte baja este viernes, temerosa de una escalada de la guerra comercial luego de que China anunció represalias a los aranceles de Trump. El índice Dow Jones retrocedería 2,34%. El Nasdaq perdía 3,14% y el ampliado S&P 500 caía 3,39%. De esta forma, los mercados financieros respondieron a uno de los aranceles más duros de lo esperado, con el añadido del temor a una guerra comercial a gran escala desatado por la respuesta de China a Trump. En tanto, el banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, elevó las posibilidades de recesión global del 40 al 60% debido al impacto económico de la drástica subida de aranceles de Donald Trump. En paralelo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que los aranceles introducidos por el presidente Donald Trump aumentaron el riesgo de un mayor desempleo y probablemente causarán una mayor inflación y una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos. Por su parte, China presentó una demanda contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales, incluido el país asiático, a través del mecanismo de solución de disputas, según confirmaron fuentes del organismo con sede en Ginebra. China anunció este viernes que impondrá aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos a partir del 10 de abril, cumpliendo así su promesa de contraatacar tras la escalada de la guerra comercial global del presidente Donald Trump. Como dije antes, en una guerra comercial o arancelaria no hay ganadores. El proteccionismo no tiene salida. Lo que Estados Unidos debe hacer ahora es corregir sus prácticas erróneas y resolver las diferencias económicas y comerciales con otros países, incluido China, mediante consultas justas, respetuosas y recíprocas. El Ministerio de Finanzas anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes estadounidenses a partir del 10 de abril, además de la tasa arancelaria actualmente aplicable. También indicó que impondrá controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras, entre ellos gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. Las represalias de China contra la última ronda de aranceles estadounidenses son más amplias que sus anteriores acciones recíprocas. Beijing había respondido a esos gravámenes anteriores con rapidez, pero con moderación a través de represalias contra ciertas importaciones de Estados Unidos, como productos agrícolas y combustibles, al tiempo que tomaba medida contra varias empresas estadounidenses.
y reforzaba los controles a las exportaciones. Como parte de las medidas de represalia anunciadas este viernes, el país también añadió a 11 empresas estadounidenses a su lista de entidades no fiables, incluyendo fabricante de drones, e impuso controles de exportación a otras 16 compañías para prohibir la exportación de productos chinos de doble uso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató esta semana una guerra comercial global con el anuncio de aranceles de un mínimo de 10% a las importaciones de todos los países del mundo y de impuestos adicionales a sus principales socios comerciales. El presidente Donald Trump afirmó que China entró en pánico por los aranceles después de que el país anunciara este viernes que respondería con aranceles recíprocos del 34% contra las importaciones de productos estadounidenses. China se equivocó, entró en pánico. Lo único que no pueden permitirse, publicó Trump en Truth Social. El miércoles, Trump anunció un arancel adicional del 34% sobre todos los productos chinos importados a Estados Unidos, que se suma a un arancel del 20% impuesto previamente con el objetivo de frenar el fentanilo de China a Estados Unidos. China es el primer país en reaccionar a la ofensiva proteccionista de Trump. Para los bienes importados de Estados Unidos, se aplicará un arancel adicional del 34%, además de la tasa arancelaria actualmente aplicable, indicó el Ministerio de Finanzas. Y es que la factura es astronómica para el gigante asiático. Sus productos serán gravados con un 34%, que se suma a lo ya previamente mencionado. Los mercados reaccionaron de forma inminente tras esta escalada de tensiones entre las dos primeras potencias económicas del mundo. La bolsa de Londres cayó un 3.48%, la de Frankfurt un 4.46%, la de París un 3.83%, la de Milán un 7.18% y la de Madrid 5.56%. En Asia, los inversores siguieron vendiendo en masa sus acciones tras los anuncios de Trump. Antes de que China anunciase sus medidas en represalia, Tokio cerró perdiendo el 2.75%, Seúl cedió un 0.86% y Sydney 2.44%. Las bolsas chinas estaban cerradas por ser día festivo. La nueva administración está implementando cambios significativos en las políticas comerciales, migratorias, fiscales y regulatorias, y apenas llevamos un par de meses en el cargo. Ese proceso se llevará a cabo. En cierto momento, las nuevas políticas estarán sobre la mesa, tendrán sus efectos en la economía y la incertidumbre disminuirá. Actualmente, existe mucha incertidumbre sobre cómo se resolverá todo esto, cómo se concretará y cuáles serán sus efectos económicos. Si avanzamos rápidamente, un año, la incertidumbre debería ser mucho menor. Los efectos reales de las políticas deberían ser entonces bastante evidentes y claros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes en Samarcanda, en Uzbekistán, un paquete de inversión de 12.000 millones de euros con el objetivo de lanzar una nueva cartera de proyectos hacia una región que posee el 40% de la reserva mundial de manganeso, además de litio, grafito y otras materias primas de interés para el bloque. Así lo ha anunciado la líder alemana durante su intervención en la primera cumbre entre la Unión Europea y Asia Central, al tiempo que ha defendido que la oferta de Europa es diferente, puesto que también busca ser un socio en el desarrollo de las industrias locales. It will bring together investments from our European Union and member states. We call it a Team Europe approach. And it will launch a new pipeline of projects to Central Asia. This is truly the start of a new era in our ancient friendship. En este sentido, ha recordado que la Unión Europea ya comprometió en 2024 10.000 millones de euros para el corredor de transportes Transcaspio, que liberará un potencial sin explotar para los negocios entre ambas regiones, como ha asegurado. Y también ha anunciado que el nuevo foro de inversores se desarrollará en Uzbekistán en 2025. Asimismo, von der Leyen también ha resaltado la capacidad de Asia Central de convertirse en un centro de energía limpia con la eólica en Kazajistán, solar en Uzbekistán y Turkmenistán e hidroeléctrica en Tayikistán y Kirguistán, además de la geotérmica en toda la región. Donald Trump ha impuesto aranceles contra el mundo, agravando la guerra comercial internacional. Sin embargo, en el listado que presentó el presidente norteamericano, son mencionados 5 destinos insólitos, pese a que tienen poca o ninguna producción o exportaciones, ni juegan un papel relevante en la economía global. La primera de la lista es la pequeña isla ártica Jan Mayen. Esta isla, parte de Noruega desde 1930, solo cuenta como población al personal del ejército noruego y del Instituto Meteorológico Noruego. Esta isla, calificada por la CIA Fatbook como una isla desolada y montañosa, afrontará aranceles de un 10%.
La segunda afectada será Tokelau, una nación compuesta por 3 islas coralinas tropicales y con una población de 1.500 personas. Esta también se verá expuesta a aranceles del 10%. Tokelau, una de las economías más pequeñas del Pacífico Sur, sobrevive gracias a la agricultura de subsistencia, la pesca y la financiación de Nueva Zelanda, que considera las islas como uno de sus territorios. La tercera es Saint-Pierre-Miquelon, un territorio francés de 8 pequeñas islas cerca de la provincia canadiense de Terranova. Sus exportaciones de crustáceos procesados y mariscos ahora estarán sujetas a un enorme arancel estadounidense del 50%, mucho más que el que Francia enfrenta de un 20% como parte de la Unión Europea. La cuarta es el grupo de islas Gerard y McDonald, que juntas forman un territorio australiano que estará sujeta a aranceles del 10%. Por último está la isla Norfolk, otro territorio australiano con una población de alrededor de 2.000 personas. La administración Trump, en su cálculo, indicó que la antigua colonia penal británica cobra a Estados Unidos aranceles del 58% y este respondió con una tasa arancelaria del 29%. Esto pese a que la isla no exporta nada, ni tampoco cobra aranceles, según ha señalado. Así como estas, decenas de naciones serán afectadas por el plan arancelario de Donald Trump. El gobierno de Ecuador no pierde la esperanza de poder alcanzar algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos, pese a que el país andino fue incluido en el arancel global del 10% que el presidente estadounidense Donald Trump impuso. Así lo anunció en una rueda de prensa la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Hubo una reunión de los jefes de Estado el fin de semana en Estados Unidos, en la Florida. Esto es una muestra y un símbolo muy importante de las excelentes relaciones entre nuestros países, de la voluntad de los jefes de Estado para mantener un diálogo amistoso sobre una agenda que es de interés mutuo. La canciller ecuatoriana explicó, junto a otros ministros del Ejecutivo y líderes de gremios empresariales y exportadores, que desde antes de que Trump impuso estos aranceles, el gobierno y el sector privado ya trabajan en lograr mejoras arancelarias con Estados Unidos, su principal socio comercial. Por otra parte, en la misma conferencia, esto declaró el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Carlos Zaldumbide. En el caso del Ecuador, vemos que algunos de nuestros productos más importantes en cuanto a la exportación, afortunadamente tienen la menor tasa impositiva que se puede haber tenido a nivel global. En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de $644,5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de $7.024 millones e importaciones por valor de $7.668 millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al general Timothy Howe de sus cargos como director de la Agencia de Seguridad Nacional y jefe del Comando Cibernético. La decisión, que incluyó también la salida de su adjunta Wendy Noble, generó críticas por parte de legisladores demócratas. Según informó la activista política Laura Loomer, el director de la agencia de inteligencia fue despedido el jueves debido a su deslealtad hacia Donald Trump, aludiendo que fue designado por el presidente Biden y que por lo tanto no tiene cabida en su administración. El anuncio de su salida provocó indignación entre varios congresistas estadounidenses. En un momento en que Estados Unidos se enfrenta a ciberamenazas sin precedentes, ¿cómo es posible que su despido aumente la seguridad de los estadounidenses?, preguntó en la red social X Mark Werner, un demócrata del Comité de Inteligencia del Senado. En la misma plataforma, el congresista republicano Don Bacon elogió a un líder excepcional que estaba haciendo un trabajo extraordinario. Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha lanzado una amplia reorganización del ejército que incluye el despido del jefe del Estado Mayor, Charles Brown. Laura Loomer suscita recelo incluso entre los partidarios de Trump, como se vio durante la campaña electoral,
cuando la influencer afirmó que si la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris ganaba las elecciones, olería curry en la Casa Blanca, refiriéndose a los orígenes indios de la demócrata. Loomer se describe como periodista de investigación, pero muchos de sus detractores la acusan de ser racista, homófoba, transfoba e islamófoba. Es conocida por sus salidas de tono que agitan las redes sociales. Dijo que el Islam era un cáncer, que el 11 de septiembre fue el resultado de una conspiración interna e incluso que Biden estuvo detrás del intento de asesinato de Donald Trump en julio. Nada de esto le impidió mantener una buena relación con Donald Trump, quien la defendió llamándola espíritu libre. Es posible que el presidente estadounidense Donald Trump pudo haber actuado de mala fe y quebrando una orden judicial al deportar a mediados de marzo a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador. El juez del distrito James Boasberg emitió una orden que prohíbe temporalmente a la administración Trump utilizar una ley de 1798, aplicada hasta ahora en tiempos de guerra, para llevar a cabo deportaciones rápidas. Este jueves el magistrado federal celebró una visita judicial en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato. El gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del Tribunal Inferior y que permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. Trump firmó un decreto para poder usar la ley contra bandas transnacionales que ha declarado organizaciones terroristas extranjeras como la venezolana Tren de Aragua. Pero los abogados de varios de los venezolanos expulsados sostienen que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido delitos y se les persigue por sus tatuajes. El 15 de marzo, Boasberg ordenó parar los vuelos de deportación en virtud de la ley de 1798 y pidió que 2 aviones que se dirigían a El Salvador, pero no lo hicieron. La ley de enemigos extranjeros se invocó el 14 de marzo, pero no se hizo pública hasta el día siguiente, cuando las deportaciones ya estaban muy avanzadas. Para Boasberg, es un indicio de que la administración podría haber actuado de mala fe y acribilló a preguntas a Ensign para determinar si hubo desacato. Violentas tormentas y tornados sacudieron el centro de Estados Unidos en la noche del miércoles, dejando una estela de destrucción a su paso. Desde Arkansas en el sur hasta Ohio en el norte, varios estados se vieron afectados por un episodio de vientos muy fuertes, a veces acompañados de tornados y lluvias intensas. La tormenta dañó edificios, derribó árboles, cortó líneas eléctricas, volcó autos y levantó techos de casas en una vasta franja de Estados Unidos. Cerca de 400.000 clientes en todo el centro-este del país estaban sin electricidad. Las autoridades de Tennessee en el sur informaron de 2 muertes el jueves por la mañana, mientras que en Kentucky, en el centro-oeste, 4 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el evento de lluvia intensa se extenderá varios días y puede producir inundaciones catastróficas y que amenacen la vida hasta el sábado. Las autoridades de Venezuela procesaron por incitación al odio y lucro con trabajo infantil a un generador de contenido deportado por Estados Unidos. Es acusado de llamar a invadir viviendas desocupadas y aprovecharse de la seguridad social estadounidense, según indicó el jueves la Fiscalía. El venezolano Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, tenía más de 20.000 seguidores en Instagram y 30.000 en TikTok, donde publicaba videos en los que se mostraba con manojos de dólares y llamaba a ocupar casas y tener hijos en Estados Unidos para obtener beneficios estatales. Hizo también tutoriales para robar en supermercados. El fiscal general Tarek William Saab informó en una nota de prensa que Moreno fue imputado y privado de libertad por los delitos de promoción e incitación al odio y lucro por trabajo de niño o niña.
SAF indicó que dicho criminal, a través de sus redes sociales, publicó contenido de carácter delictivo, incitando al odio contra los ciudadanos venezolanos. Además, utiliza a su hija menor de edad, mancillando de esa manera a su propia familia, para lucrarse ilícitamente. Leito Oficial se grababa junto a su hija recién nacida y decía que ella lo mantenía. Afirmaba que por ello no trabajaba, porque usaba lo que le daban a su hija por ser ciudadana estadounidense. La ley de odio contempla penas de 10 a 20 años de prisión por incitación al odio. Moreno, detenido en 2024 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, llegó a Venezuela el viernes pasado en un vuelo de deportados. El ejército israelí lanzó una nueva ofensiva terrestre en Gaza. Al menos 30 palestinos murieron en las operaciones israelíes en la Franja de Gaza, según informó la Agencia de Defensa Civil del Territorio, menos de 48 horas después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometiera intensificar la presión militar sobre el movimiento islamista palestino Hamás para que libere a los rehenes. Tras 2 meses de tregua, Israel reanudó el 18 de marzo su ofensiva en la franja, afirmando que la presión militar es la única manera que existe para obligar a Hamás a devolver a más de medio centenar de rehenes, muertos o vivos, que aún mantiene retenidos. Netanyahu afirmó el miércoles que las fuerzas israelíes están fragmentando el territorio y aumentando la presión poco a poco para que Hamás devuelva a los rehenes. La casi totalidad de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados por los combates y viven en condiciones muy duras, mientras Israel impide la entrada de ayuda humanitaria al devastado territorio. Un bombardeo israelí mató a un alto mando del movimiento islamista palestino Hamás, a su hijo y a su hija en Sidón, la mayor ciudad del sur del Líbano. El ejército israelí anunció que sus fuerzas realizaron un ataque dirigido en la región de Sidón, eliminando al terrorista Hassan Farhat, comandante de la sección oeste de Hamás en Líbano. Según se detalló en un comunicado, Farhat orquestó numerosos ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace ya casi 18 meses. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció una agresión flagrante contra la soberanía libanesa y una clara violación del acuerdo de alto el fuego que rige desde el 27 de noviembre. Sidón alberga el mayor campo de refugiados palestinos de Líbano. El bombardeo se produjo tras el ataque israelí en el suburbio sur de Beirut el 1 de abril, que mató a un responsable de Hezbollah aliado de Hamás. En octubre de 2023, al inicio de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, Hezbollah abrió un frente contra Israel en apoyo del movimiento islamista palestino, disparando cohetes casi diarios desde el sur del Líbano. Las hostilidades se transformaron en guerra abierta en septiembre de 2024, con intensos bombardeos israelíes en Líbano, principalmente contra los bastiones de Hezbollah, cuya dirección quedó prácticamente diezmada. Casi 1 de cada 2 empleos podría verse afectado por la inteligencia artificial, un mercado que alcanzará los $4.800 millones en poco menos de 10 años, informó la ONU el jueves. La inteligencia artificial está transformando las economías, creando oportunidades, pero también planteando riesgos de mayor desigualdad, explica la ONU Comercio y Desarrollo, en un nuevo informe. Según el documento, el uso de la inteligencia artificial podría afectar al 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, ofreciendo ganancias de productividad, pero también suscitando preocupación por la automatización y la pérdida de puestos de trabajo. La mano de obra de las economías avanzadas está más expuesta, ya que una mayor parte de los empleos implica tareas cognitivas. No obstante, estas economías están mejor posicionadas que las emergentes y las de ingresos bajos para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. La ONU afirma que la situación es similar con respecto al impacto de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, según el informe, la inteligencia artificial generativa podría ofrecer un mayor potencial de aumento de la mano de obra que automatización, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. La ONU Comercio y Desarrollo considera que los beneficios de la automatización impulsada por la inteligencia artificial suelen favorecer al capital en detrimento de la mano de obra, lo que podría aumentar la desigualdad y reducir la ventaja competitiva de la mano de obra barata en las economías en desarrollo. El informe explica que es probable que los beneficios de la inteligencia artificial estén muy concentrados en unas pocas economías.
100 empresas, principalmente de Estados Unidos y China, representan el 40% del gasto mundial en inteligencia artificial de las empresas. También señala que Brasil, China, India y Filipinas son los países en desarrollo con mejores resultados en cuanto a preparación tecnológica. La ONU Comercio y Desarrollo recuerda que la inteligencia artificial no se limita a sustituir puestos de trabajo, sino que también puede crear nuevas industrias y empoderar a los trabajadores, y pide una cooperación internacional más fuerte para crear conjuntamente un marco mundial de inteligencia artificial, con el fin de aprovechar su potencial para el desarrollo sostenible. La leyenda del fútbol, Diego Maradona, a veces se resistía a ser atendido por médicos, según dijo el jueves una de sus hermanas en el juicio a 7 profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia, Ana y Rita, 3 de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon en la 4ª semana del juicio. Claudia, de 53 años y la menor de las 5 hermanas de Maradona, dijo que Diego a veces se resistía a ser atendido por médicos y que era de carácter fuerte. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano hacía lo que él quería. Las hermanas dijeron que participaron en reuniones con médicos y con las hijas en las que se evaluó hacer la internación domiciliaria, y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que iba a haber médicos clínicos y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo. De su lado, Rita Maradona dijo que las decisiones concernientes a la salud de su hermano las tomaban sus hijas. Lo que aportan las hermanas de Diego realmente es muy poco. Creo yo que es en función de un vínculo que ellas creían tener cercano, y en realidad lo que aportan es muy poco porque no tuvieron muchas vivencias, por lo menos en lo que hace a los últimos momentos de vida de Diego Armando Maradona. En otra causa, las hermanas de Maradona fueron demandadas por los hijos de la leyenda por los derechos de la marca Maradona. El campeón del mundo falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020, mientras cursaba una internación domiciliaria, en la que participaban un equipo de 8 profesionales de la salud. Me resulta muy sospechoso que 8 personas hagan todo, absolutamente todo mal, si no hay cierta coordinación para hacer todo mal. Me resulta sospechoso que lo hayan, de dónde vienen esas personas, quiénes los han contratado, y precisamente que quienes los han contratado se benefician con derechos de imagen y derechos de marca de una manera posterior a la muerte de Diego Armando Maradona. O sea, permítanme dudar por lo menos, ¿no? 7 profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una enfermera, que es la 8ª acusada, será juzgada en un proceso separado.